vamos a pasar al comité de construcción. Inicialmente lo iba a presentar José Antonio Chica, que es el coordinador. Lo va a introducir Juan Almagro, que también es del mismo comité, es de Acerinox. José Antonio Chica nos pide disculpa porque no pudo venir, tiene un comité de evaluación del CEDETI y lamentablemente pues tenía que estar hoy en el... Buenos días. Como está diciendo Santiago, esta presentación tenía que hacerla José Antonio Chica. Me vais a perdonar porque yo no puedo demostrar, hablando de estos temas, la elocuencia que ha mostrado Jacinto, pero también tendréis que perdonar que el tema de la construcción, como nos han recordado en la presentación, no es igual que el de automoción. El 40% del acero se dedica a construcción. Y cuando estamos hablando de construcción, estamos hablando tanto de viviendas convencionales, estamos hablando de edificios para usos públicos, como puede ser este edificio, facultades, estadios de fútbol, y también estamos hablando de construcción en infraestructuras como carreteras, vías férreas, puentes, etcétera. Entonces, hacer el tipo de análisis que ha hecho Jacinto, pues lamentablemente no me iba a dar tiempo en toda la mañana. En vez de eso, pues voy a haceros una pequeña presentación de lo que es nuestro comité, nuestras líneas de investigación prioritarias y, a continuación, lo mejor es dar paso a un ejemplo de este tipo de uso de acero en construcción. En particular va a ser en la construcción de puentes, por uno de nuestros miembros más activos en el comité de construcción. Bueno, pasando a los miembros del comité, vemos que en este comité están participando tanto... Este de aquí. Gracias. Están participando fabricantes de acero como Acerinox, ArcelorMittal, empresas que suministran servicios a la industria de acero como Análisis SS. Están participando en este comité también empresas constructoras como Acciona, Dragados, FCC. Están participando también muchos centros de investigación y centros tecnológicos como el CENIM, IMAT, Etecnalia, universidades, etcétera. Y perdón si me dejo a alguien más. Actualmente somos 20 miembros de pleno derecho y 4 miembros asociados y, como siempre, bueno, y el Instituto de la Construcción, por supuesto, y 4 miembros asociados que están actualmente. Y es un comité abierto y toda aquella institución que tenga interés en participar, pues es bienvenida. Las líneas de investigación prioritaria que hemos identificado en nuestro comité están relacionadas con la seguridad estructural, con las tecnologías de fabricación y de ejecución, la eficiencia energética, en nuestro país muy importante la rehabilitación de edificios históricos y también en el reciclaje y la durabilidad de los materiales, en particular, lógicamente en nuestro caso, en los aceros. Y sin más preámbulos, voy a presentaros a Manuel Bienma, de Acciona Infraestructura, que nos va a hacer una presentación, como decía antes, sobre un ejemplo sobre el uso de acero en infraestructuras, en construcción, en particular en la construcción de puentes. Gracias. Buenos días. Nosotros, desde Acciona, hemos preparado una ponencia dedicada a la construcción de unos puentes que hicimos en Gabón. En realidad, fueron 80 puentes, son puentes modulares, y este proyecto fue realizado por Ricardo Llago, director del Departamento de Estructuras Metálicas de Acciona Infraestructuras, y nosotros desde Acciona Ingeniería también intervenimos un poco más adelante para definir una ampliación de los puentes que ahora veremos. Acciona es una empresa que apuesta claramente por lo que se ha dicho en la presentación, por la innovación, apuesta claramente por la sostenibilidad y apuesta
y más hoy en día claramente por el exterior. Y tanto es así que ahora mismo, bueno, pues estamos intentando estar prácticamente por todo el mundo haciendo proyectos, haciendo obras, pero ya hace unos años, en el año 2008, antes de que empezara la crisis, ya pensábamos que nuestra apuesta de exterior tenía que ser importante. Entonces se consiguió un contrato de diseño y de sustitución de unos puentes en Gabón y había una serie de condicionantes muy claros. Por un lado teníamos que hacer unos puentes, el acceso a la ejecución de los puentes era difícil, en Gabón no se puede trabajar como se trabaja en el resto, pues en Europa o como estamos acostumbrados. Había que hacer unos puentes que fueran modulares, es algo así como un mécano, que tenía varias partes que se pudieran unir allí en obra y se pudiera colocar con una grúa o lanzarlo, de manera que prácticamente en obra lo único que se hiciera fuera unir una serie de elementos y no hubiera que hacer ni soldaduras ni nada. Las cargas para las que se realizaron estos puentes pues son unas cargas de tipo forestal, es decir, unos camiones que llevan una serie de troncos muy grandes, cuya carga por camión son de unas 30 toneladas. Y, por supuesto, en Gabón, pues, si aquí es complicado el tema del mantenimiento, en Gabón es impensable. Es decir, uno de los condicionantes importantes es que el mantenimiento que hubiera que hacer fuera nulo en muchos años. Gabón es un país que se encuentra en el Ecuador, en unas condiciones atmosféricas para el acero muy adversas. Es un clima puramente tropical. La población prácticamente se extiende en la costa, el resto es selva. Solamente hay 2 estaciones, seca y húmeda, alternadas, una y otra, así 4 veces a lo largo del año, seca, húmeda, seca, húmeda. Y bueno, pues hay una elevada humedad, una humedad bastante alta y un calor muy alto también, una temperatura bastante alta. Pues Gabón, en un país en el que lleve tanto, bueno, pues tiene una serie de recursos hídricos que son muy importantes, es decir, hay muchos ríos, uno de ellos muy importante, muchos afluentes, muchos cursos de agua. Entonces, cualquier tramo de carretera que haya que hacer, por pequeña que sea, seguro que tiene que pasar muchos tramos de cursos de agua. Por eso, en cualquier carretera que haya que hacer, hay que hacer muchos puentes. No grandes puentes, pero sí muchos. En realidad, se hicieron unos 42 puentes en la ruta Lambaréné, que está hacia el interior, ahí está indicada. Y ahí podemos ver cómo son, en realidad, es sustitución de una serie de puentes, y estos puentes, los existentes ahora mismo, están formados por una serie de troncos longitudinales. Sobre ellos se disponen una serie de tableros transversales y luego los longitudinales que vemos ahí encima serían la rodadura por la que circulan las ruedas de los camiones. En la ruta de Kele a Kieni, más hacia el oeste, pues se sustituyeron 38 puentes y ahí podemos ver que en muchos casos, en vez de hacer los tableros de hormigón, los tableros a base de la rodadura a base de tableros, lo que hacen es juntar los troncos, poner los tangentes y rellenar la parte superior con una especie de firme que ellos utilizan una arcilla que llaman laterita. Claro, a lo largo del tiempo estos puentes, bueno, pues duran unos años, la madera allí es excelente con la que están hechos los puentes, pero a lo largo del tiempo lo que ocurre es que aquello se va deteriorando, ¿no? Pues por el paso de los vehículos, por el tiempo, y era necesario la sustitución de estos puentes. ¿Qué ocurre? En la gente que yo tengo allí en el Departamento de Estructuras Singulares, los ingenieros jóvenes están como muy obsesionados
por calcular los puentes, ¿no? Por hacer el cálculo, meter los ordenadores, tal. Eso no es ingeniero. Yo intento transmitir la ingeniería, es otra cosa. La ingeniería es muchísimo más conceptual, ¿no? Hay que tener muchos parámetros en la cabeza, saber utilizarlos en cada momento. Y vamos, con el paso de los años, yo ya llevo 22 años de experiencia, me doy cuenta que para mí el cálculo es lo de menos, lo importante es saber las cosas, tener el criterio. Es decir, si uno tuviera la medida en la cabeza de lo que es cada cosa, ni siquiera casi tendríamos que calcular, ¿no? Entonces, es muy importante, dentro de todas esas variables que tenemos en la cabeza, el saber que hay una serie de parámetros que hay que conocerlos, hay que dominarlos. Para ello hay que dominar las normas, hay que leer, hay que conocer la tecnología del acero, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues una de las cosas más importantes de estos puentes era la protección contra la corrosión. Y entonces, dentro de todas las posibilidades que teníamos, decíamos, bueno, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues la forma que vimos más idónea de proteger aquellos puentes con un mantenimiento nulo era el galvanizado en caliente. Claro, para eso tú no puedes meter un puente entero en una cubeta de galvanizado. Claro, son puentes modulados que están formados por elementos que sí caben en cubetas. Es decir, se podía hacer. Y este galvanizado era ideal para un clima tan adverso como este y además era ideal también porque se preveía una ausencia de mantenimiento en muchos años. Vale, voy a ir más rápido entonces. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que pensamos o lo que estuvimos viendo, bueno, que más o menos establecimos que la categoría de corrosividad era un C4 alta, más o menos podríamos decir es una categoría elevada, y las pérdidas de espesor de zinc a lo largo del tiempo estarían entre 2,1 y 4,2 micras por año, una media de 3. Bueno, pues si vamos a esta tabla, podemos ver que para un recubrimiento con los espesores de los perfiles que estamos utilizando, que son 85 micras, estamos por aquí, bueno, pues para un C4 tenemos más o menos unos 25 años. Entonces, claro, aquí está el quid de la cuestión. Para la necesidad de poder galvanizar este acero no vale cualquier tipo de acero. Es necesario decir o expresar qué composición química debe tener ese acero. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que en función la norma UNE 10.025, que habla sobre los tipos de acero, las clases de acero y tal, ya te dice, oiga usted, si usted va a galvanizar, lo que tiene que hacer es acordar entre el tipo que hace el acero y el tipo que el cliente, qué características tiene que tener ese acero en cuanto a silicio y a fósforo, es decir, ya lo avisa, oiga, tenga cuidado. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, voy a pasar aquí lo vamos a entender mejor. Bueno, pues si nosotros tenemos un silicio fósforo del orden o inferior al 0,03%, estamos aquí en este área, en esta clase de acero, y vemos que el espesor de recubrimiento de galvanizado es, bueno, pues más o menos normal. Sin embargo, si estamos entre el 0,03 y el 0,13%, damos un espesor muy grande. Sin embargo, si estamos en 0,13 y 0,28, estamos aquí, en esta zona de aquí, es decir, es un espesor medio, digamos. Y si estamos en un espesor, si el silicio más el fósforo estamos del orden del 0,28%, ya pues nos vamos, tenemos un espesor mucho más grande. ¿Esto qué es lo que está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo realmente es que en función del silicio más fósforo que tenemos, lo que hace el zinc es que reacciona con él. Y en función del porcentaje que tengamos, reacciona más o reacciona menos. De manera que el espesor que damos de recubrimiento es mayor
o es menor. En realidad hay una transición de capas de aleación, zinc y acero, y después normalmente, o lo ideal es que se quede en la parte de arriba una capa de zinc nada más. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que estamos en una zona 1, esta de aquí, bueno, pues el acabado es un acabado brillante, estupendo, pero bueno, pues tiene una protección que no es la ideal, es un poquito baja en cuanto al espesor de zinc que tenemos, ¿no? Si estamos en las clases 2 y 4, que es esta y esta, bueno, pues tenemos un aspecto, un color gris oscuro, no es muy estético, pero el problema que tiene es que al ser el espesor de recubrimiento muy elevado, tengo que correr un poco más, bueno, muy elevado, entonces lo que ocurrirá es que efectivamente, bueno, pues tenemos una adherencia, una resistencia al impacto muy pequeño. Y sin embargo, si tenemos una resistencia, en la clase 3 tenemos una resistencia a la corrosión bastante idónea y una durabilidad alta porque la resistencia al impacto es la adecuada. Por eso elegimos una elección tipo 3. Pero ¿cómo se hicieron estos puentes? Pues básicamente estos puentes se hicieron en taller, aquí en talleres centrales, se fabricaron los diferentes elementos con unas tolerancias muy estrictas y el secreto de estos puentes es que cualquier elemento puede ser intercambiable, se puede colocar en cualquier sitio. En principio se hizo un montaje y prototipo en taller, se adiestró al personal que iba a hacerlo en obra, al principio costó montarlo un poco, luego estos puentes se montaron prácticamente uno por semana, ¿no? Allí en obra. Se hizo una prueba de carga y se comprobaron la intercambiabilidad de los elementos. Ya en obra se sustituyeron los puentes. Aquí quiero contar un poco el kit de la cuestión de estos puentes, cómo están hechos, ¿no? Bueno, pues aquí podemos ver que en realidad este elemento es un elemento que es un panel, podemos decir un módulo, que tiene 3 metros de longitud, 1,5 metros de canto, tiene unas diagonales romboidales y encima de estas diagonales van unas vigas separadas cada 1,5 metros. Aquí localizamos o colocamos un puntal porque son puentes isostáticos, el cordón de arriba está comprimido, está sometido a pandeo y lo que hace es estabilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues estos puentes al final, estos elementos que son los básicos, se van uniendo mediante bulones y se van llevando a las luces que sea en cada caso. Fíjense que aquí no hay una luz que digamos, pues tenemos puentes de 12, no, es decir, prácticamente llegan ahora y ven, y dicen, pues aquí tenemos 12 metros, vamos a colocar un puente de 12 metros, 15 metros, vamos a hacer un puente de 15. En realidad, cuando se hizo el proyecto, lo que se hizo, se estudiaron puentes de 12, 15, 18, 21 y 24 metros. De 12 a 18, 21 metros eran puentes isostáticos normales. Para puentes más grandes, lo que se hizo fue, es decir, 21 y 24, se hizo un refuerzo aquí se puede ver que va unido mediante unos bulones también a los cordones superiores e inferiores para dar una mayor resistencia a la sección longitudinal del puente. ¿Qué ocurrió? Pues que luego se presentaron otros casos de puentes de mayores luces, de 27 metros hasta 33. Y lo que se hicieron, que no están aquí en las fotos, es colocar otra fila más aquí, es un puente que se llama simple doble, otra fila más de viga longitudinal, en este sentido para los de 27 metros y en los puentes de 33 metros se colocaron a cada lado 3 filas de estos elementos, de manera que podíamos tener una variabilidad de puentes que podíamos construir modularmente en cualquier momento, sin que supiéramos antes de hacer la obra qué puentes teníamos. Bueno, pues se pusieron en prueba en servicio los puentes, se hicieron las pruebas de carga, se mejoraron las condiciones de seguridad y lo que es más importante, se integraron las comunidades que, bueno, pues allí las carreteras ya os podéis imaginar cómo son. Pues muchísimas gracias, no vale.